cristianos votando por los cristianos, que son los hijos de Dios. Te ruego, Señor, por Gloria Rebolledo, te ruego que ese número 28 de Cambio Radical pase ya al Senado. El candidato uribista celebró que se amplíe la coalición con el partido MIRA, Movimiento Independiente de Renovación Absoluta, que según dijo se ha caracterizado por su disciplina y rigor en el trabajo parlamentario. Según el Ministerio del Interior, todas las semanas reciben peticiones de iglesias nuevas, solicitudes que se duplican durante campañas electorales. Sobre todo cuando llegan las temporadas de elecciones, en algunas reuniones de pastores se acercan ellos. Y los políticos incluso apelan a cambiar de religión para ganar adeptos. Vienen los políticos, se convierten al evangelio, pero todos sabemos que muchas veces es solo por conveniencia. La iglesia ha ayudado mucho en mi carrera pública y les debo mucho. Ayudaron a mi elección en el Senado. Un fuerte aplauso. ¿Cuántos dicen sí es posible? No van a salir las fotos. Usted no va a decir, ahí dónde está la foto de mi pastor, ahí yo. No. Logo de Cambio Radical acá. Antiguamente en nuestro país eran recurrentes estas escenas de ministros religiosos buscando influir en sus feligreses con sus propias opiniones políticas. Pero no solo esto, sino que los sacerdotes incitaban al odio y a la violencia en contra de unos sectores políticos en específico, por considerarlos contrarios a sus posturas. Hay una forma de manipulación y de pronto, dada la autoridad de estas personas, dado de pronto la influencia que tenían en las comunidades, pues su voz, sus recomendaciones o sus orientaciones pues ciertamente influían en la toma de decisiones de las votaciones de sus feligreses. En las comunidades, en cierto modo, pues a través de la evangelización, a través de la predicación, daban a conocer y era muy arraigado y en cierto modo convencían a que las personas votaran por ciertos candidatos de ciertas tendencias. Hubo sacerdotes, hasta prelados, que se inclinaron a identificarse de frente a uno de esos partidos y fue una época desafortunada tal vez porque pues a la iglesia no le corresponde inmiscuirse en esa dimensión enteramente política. Con el tiempo la iglesia ha cambiado radicalmente su postura. Parecen lejanos los tiempos en donde desde el púlpito se condenaba a rojos y comunistas. Ahora, la labor política de los sacerdotes se orienta de una manera muy diferente. Tunja es una ciudad que, replicando el legado español, ha preservado la Iglesia Católica. Tanto así que es una de las ciudades con mayor número de iglesias en el país en relación a su tamaño. Por lo general, los ciudadanos de Tunja tienen un fuerte arraigo religioso católico. Hoy en día un relativamente nuevo actor político está incursionando de diferentes maneras en el ámbito político del país, lo que nos recuerda a la forma en que antaño los sacerdotes lo hacían. Iglesias cristianas han ido entrando al escenario político de una manera algo sorpresiva, movilizando sus comunidades para apoyar a candidatos propios, ya sea ministros del culto o candidatos de otros partidos. Esto pues porque los consideran como lo correcto o porque existen intereses afines. Bueno, pues inicialmente yo diría que como otro ciudadano pues también pues tienen derechos, ¿no? El problema tal vez pienso que es cuando se quiere de pronto manipular a la masa, al grupo, buscando de pronto intereses no muy honestos, no muy transparentes, de pronto para favorecer de pronto a una élite, a un grupo, de pronto para sacar de pronto algo en provecho propio, tal vez eso sí no me parece como muy correcto. La misma Biblia nos habla de que lo de Dios a Dios y lo de César a César. No dejo de lado de que pues necesariamente la fe, la religión ha de ayudar a evangelizar a la política. La Biblia habla de los grandes profetas de la justicia social, entre ellos un Oseas, un Amós, un Miqueas, que reclamaban precisamente de que no se engañase al hombre, que por el contrario se ayudase y se promoviese. Porque el sacerdote debe ser una persona muy neutral, de tal manera que la gente se dé cuenta de que no va con este, no va con aquel, porque realmente Jesucristo no vino al mundo para identificarse con alguien. No, Él fue esa persona tan libre que por eso tuvo esa autoridad moral para observar lo que tenía que observar y sí, lo de Dios a Dios.
Ahora mismo en América Latina podemos hablar de un 19-20% de evangélicos, es decir, 1 de cada 5 latinoamericanos es evangélico, y esto ha sucedido en un arco de tiempo relativamente pequeño, desde los años 60 hasta aquí. Y luego algunos de estos grupos, especialmente dedicados al marketing, especialmente dedicados a una promoción religiosa muy fuerte, se han constituido como partidos. Estas tendencias evangélicas actuales, sobre todo las neopentecostales, pues están llevando a unas leyes muy conservadoras, unas leyes que promueven pues unos valores cristianos, y en algunos lugares se está queriendo devolver, algunos pastores dicen directamente, devolver este país, devolver América a Dios, devolver América a Cristo, con una serie de medidas que afectan a toda la población, sin tener en cuenta pues esa secularización a la que ha llevado la distinción entre Iglesia y Estado. La discusión está orientada por la gran influencia, digamos, que suelen tener los líderes religiosos sobre sus fieles. Es que en general en muchas de las iglesias que tienen también brazo político o partido político, una de ellas es esta Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, pero no es la única, hay varias, han tratado de tener un brazo político. Digamos, uno de los debates que surgen allí es que justamente los pastores pueden usar ciertas formas de coerción sobre sus fieles basados en el hecho de que no votar por el partido o no votar por el candidato que los pastores le sugieren a sus fieles puede ser considerado como una forma de desobediencia o como una forma de pecado. Sin embargo, esta no es la única forma en que las iglesias cristianas ven la participación política de los pastores religiosos. En mi caso, pues, como pastor de esta congregación, nosotros separamos las dos cosas. Si alguien desea aspirar al tema político, pues lo puede hacer, pero no se convertirá la iglesia en una plataforma política, porque el culto no es para hacer proselitismo político. El estilo nuestro es diferente, ¿sí? Para mí, en mi opinión, no debería ser, porque una cosa es el culto para Dios, para aprender su palabra. El culto a Dios es para adorarlo a Él, ¿no? El centro del culto es Dios, ¿sí? Es para adorarlo a Él, es conectarnos, pues, si se me permite esa expresión, con Dios, es para ser edificados en una enseñanza de las Escrituras, es para conectarnos con los hermanos. No debería haber espacio para el tema político. Porque siempre he predicado, cristianicemos la política sin politizar el cristianismo. Si algún pastor quiere dedicarse a la política, que se baje del púlpito a la curul, pero que no mezclen los dos muebles. Y lo que estamos viendo es abiertamente líderes políticos que hablan en nombre de las iglesias. ¡Qué peligro tan grande cuando los políticos se meten a los templos y se convierten en predicadores, sobre todo en líderes de los que están obligados a defender la diferencia entre la iglesia y las cosas seculares. Otras iglesias, como Testigos de Jehová, no están de acuerdo con la participación política de las mismas. Ellos, igual que un político diferente, lo podría hacer de pronto con la intención de mejorar, con la intención de ayudar al pueblo, ¿sí? Pero a la final se están inmiscuyendo en política y están básicamente tras eso, tras política, más que tras de ayudar a las personas. Entonces se vuelve más un asunto de interés más personal. El sacerdote como tal, si participa en política, deja de ser una persona neutral y deja de ser una persona inclinada a enseñar la verdadera doctrina cristiana. Nuestra organización religiosa no participa en ninguna clase, o sea, nuestros líderes religiosos ninguno participa en política. La preocupación es inmensa con respecto a la capacidad de influencia que poseen estos pastores religiosos con respecto a la ciudadanía. Esa es una discusión que sería muy... daría para mucho que hablar, ¿no? Pero yo pienso que en la actualidad los pastores que lo están haciendo de mala fe. O sea, uno no puede, la Constitución lo permite, porque etcétera, etcétera. Pero mi opinión como ciudadano es que lo están haciendo
en contravía de lo que ellos predican. Que yo estuve congregado en una iglesia cristiana y vi aspectos precisamente en cómo las iglesias, o no las iglesias, sino los pastores han abandonado el oficio de ser pastor para ser politiquero, y por eso resolví hacerme a un lado. Entonces mire que a veces se juega muchísimo con la fe del cristiano, y no solamente con la fe del cristiano, sino con la fe del pueblo. Estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo en que los sacerdotes deben ser apolíticos, ¿sí me entienden? Porque entran a una misa y eso influye para que en la misa digan voten por fulano, ¿sí me entiendes? Entonces no sirve, ¿sí? No, realmente no estoy de acuerdo con eso, ni los pastores igualmente. No, porque creo que pues ellos se deberían dedicar solamente pues a predicar la palabra de Dios, no incurrir en eso, porque pues no creo que vaya incluido ahí. Lo que pasa es que ese es un tema bien complejo. Aquí en los centros poblados, pues ellos no tienen mucha injerencia porque hay presencia del Estado, pero en los sectores rurales, donde la presencia como la máxima autoridad son ellos, les toca. Una cosa es opinar, más no influenciar a la gente y inducirla a que voten por X o Y candidato, eso no lo deben hacer. Entonces yo pienso que definitivamente el pastor, a la congregación, a formar líderes con principios, y que ese líder sí vaya, si quiere y si tiene el don de la política, vaya a la política. En este caso, no sé, están utilizando la religión a favor de la política, y pues creo que eso está mal, o sea, está mal porque pues de eso no se trata pues lo que Dios manda, ¿no? No sé, se deja manipular, hay una frasecita así como son como borreguitos yendo al matadero. Si va el pastor y los lleva, o bueno, para el matadero ellos van, cuando no debe ser así. Pero el Estado debe tener una ética, ¿sí? Es decir, lo que pasa es que las creencias religiosas deberían relacionarse fundamentalmente con la regulación de la conducta de los seres humanos, ¿no? Lo demás son mitos, son mentiras, son engaños. Es decir, pienso que a la religión tiene que sustituirlo algún día el conocimiento del hombre, el conocimiento de sí mismo y de su historia, ¿sí? Ese sí debería ser. De resto, mientras tanto, la religión seguirá desempeñando un papel nefasto para la vida del ser humano. Por otra parte, pensadores como Hannah Arendt y John Rawls han defendido la idea de separar lo político de lo religioso, partiendo de la división de esferas pública y privada. Según Arendt, las instituciones religiosas no tienen autoridad premiante sobre la esfera pública y recíprocamente la vida política no tiene sanción religiosa. Por otra parte, para John Rawls, una sociedad democrática se entiende como un sistema equitativo de cooperación. Lo sugiere el hecho que desde un punto de vista político y en el contexto de la discusión pública de cuestiones básicas del derecho político, sus ciudadanos no conciben su orden social como un orden natural fijo o como una estructura institucional justificada sobre la base de doctrinas religiosas o principios jerárquicos. Al respecto expresa, en una democracia constitucional, la concepción pública de la justicia debería ser en lo posible independiente de doctrinas filosóficas y religiosas controvertibles, efectivamente privatizando las convicciones morales más profundas del ciudadano. Estamos frente a la Constitución del 91, que es una constitución absolutamente laica, que logró trascender la Constitución del 86, donde realmente el país era un país totalmente católico. Con la Constitución del 91 se abre la libertad de práctica religiosa. Entonces, desde ese punto de vista, debe existir la tolerancia entre las diferentes posiciones, pero exactamente como lo dije anteriormente, desde el ámbito privado. Las instituciones religiosas no tienen que estar haciendo absolutamente nada dentro del espacio público, dentro de la esfera pública, que es realmente el espacio de las democracias. Para los hombres, para lo trascendental, para el reino de Dios. Para este caso, la política y de la democracia no es el reino de los dioses, es el reino de los hombres. La democracia fue creada por los hombres, es una condición humana, o sea, ha sido invención nuestra como humanos para poder estar juntos. Luego aquí los dioses sobran, las iglesias sobran, los pastores sobran. Esto no tiene que ver nada exactamente con la democracia ni con el Estado en que realmente estamos tratando de construir.
Ha habido algunos curas importantes que han participado de la vida política activa. Uno diría el más importante en Colombia ha sido Camilo Torres, y uno pensaría pues que efectivamente el Jesucristo del que se está hablando todo el tiempo es un Jesucristo no solamente revolucionario, sino que es un Jesucristo encarnado, ser humano en todo menos en el pecado, y los seres humanos por supuesto que son políticos, pero creo que ese arraigo a los partidos tradicionales ha impedido que la religión o las religiones puedan convertirse en elementos de ejecución política importante. Algo que creo que le puede estar faltando a algunas religiones es un poquito de ética para lograr separar que una cosa es su moral y su feligresía y otra cosa es la participación política como tal. O sea, no se puede creer que lo político en este país tenga que estar sujeto a lo moral, porque ahí entraríamos en la ruptura, inclusive constitucional, de la idea de un país laico. O sea, igual que los profesores no podemos hacer evangelización ideológica. Lo que tenemos que poner a disposición de nuestros estudiantes es la posibilidad de construir una historia de las ideas, de construir una historia del pensamiento, para que los estudiantes puedan ejercer efectivamente la política y no nuestra política ni nuestras acciones políticas. Entonces igual creo que pasa en la iglesia, una iglesia de los pobres, una iglesia comprometida con las necesidades de la gente, una idea comprometida con la emancipación, es una iglesia importante en la vida política y hay que contribuir a fortalecerla. Pero lo que no puede seguir pasando es que haya una iglesia comprometida con una moral, una iglesia comprometida con una agenda política, incluso internacional, que pretende hacer uso de su moral como el ejercicio de la política. En las entrevistas pudimos observar en común que se cree que actualmente las iglesias no influyen mucho hoy en día, pero desde la perspectiva de los ciudadanos vemos que esto no es muy cierto. Un claro ejemplo lo podemos observar en el apoyo que tuvieron las iglesias cristianas, en especial Mira, al candidato Iván Duque en estas elecciones presidenciales 2018, lo cual nos parece completamente carente de ética, cuestión que es inconcebible porque afecta a la democracia. Esperamos contribuir a un debate argumentado y promover la cultura política en este tema primordial.